Bueno, hemos dedicado una gran parte de esta semana examinando el perfil y el significado del perfil. Y os he estado mostrando el valor del perfil como herramienta para poder comprender el propósito que puede ser realizado cuando un ser humano vive su vida en función de la estrategia de su tipo. Pero no he estado utilizando el perfil en el uso que le damos para un análisis específico en el diseño de un individuo específico. Esos 12 perfiles que he estado describiendo aquí en realidad son arquetipos, son estructuras arquetípicas con las que los seres humanos procesamos la vida. Y sin embargo, os podéis imaginar que si consideras el hecho de que el perfil está representado por las dos polaridades del Sol y de la Tierra que encontramos en el diseño de cualquiera, que por el mismo motivo estas posiciones pueden recaer en una serie muy variada de combinaciones distintas de puertas que pueden estar implicadas a la hora de dar expresión a un mismo perfil. Es decir, que la cuestión a reconocer es que lo que estoy a punto de describiros no trata directamente del perfil en el modo en el que lo hemos estado viendo como instrumento para analizar el propósito y la dirección de un ser humano, sino lo que os voy a mostrar hoy es el aspecto individual del perfil. Porque esta es una de las cosas más extraordinarias de cuantas me fueron reveladas. Este cuerpo de conocimientos al que le llamo el índice global de encarnaciones. Durante tanto tiempo, los misterios han estado ocultos, velados para nosotros. Y estos misterios estaban velados para nosotros porque solamente podíamos ver una parte de la imagen, una visión parcial de las cosas, ni siquiera la mitad de la imagen. Porque cuando coges las dos mitades y las reúnes, el resultado es un todo que es mayor que la suma de sus partes. Todos hemos tenido, por ejemplo, lo que hemos tenido hasta ahora es un cálculo astrológico para la personalidad. Y cuando haces un cálculo para la personalidad, la posición del Sol, inmediatamente en oposición al Sol, vamos a encontrar la posición de la Tierra. Y sin embargo, cuando contemplas esa línea no te cuenta toda la historia, esa línea no es suficiente, el misterio sigue estando velado. En diseño humano tenemos dos cálculos, y la distancia que hay entre esos dos cálculos es profundamente significativa. Es una distancia entre los dos cálculos de exactamente 88 grados del movimiento solar antes del nacimiento. Y como veréis, debido a que hay esa distancia de 88 grados, podemos pasar realizando el mismo cálculo de 88 grados, de tener un perfil 1.3 a tener un perfil 1.4, o a tener un perfil 2.4, o a tener un perfil 2.5. Es decir, veremos que a medida que el Sol va girando y mantenemos el cálculo de 88 grados, se va produciendo una progresión que nos hace pasar de un perfil al siguiente. Si nuestro cálculo, en lugar de ser de 88 grados, lo fuera de 90, entonces no habría transición, no habría cambio, y todo lo que tendríamos es una imagen estática que no sería suficiente para producir la vida. Es en el momento en el que introducimos el segundo cálculo de diseño, a 88 grados antes del movimiento solar, antes del nacimiento, también tenemos una posición exacta para el Sol y la Tierra de ese cálculo prenatal. Y cuando los juntamos en la rueda, el resultado es una cruz. Y eso es lo que son estas cruces de encarnación. La cruz de encarnación
es la cruz con la que vienes a este mundo, la cruz de tus dos soles y de tus dos tierras. Pero tienes que tomar cuenta de algo en relación a esa cruz, porque esas dos posiciones del sol y de la tierra están separados a una distancia de 88 grados de arco, por lo que esa cruz no forma nunca un ángulo absolutamente perfecto, en el sentido de que no es un ángulo derecho, aunque visualmente lo parezca. No puede serlo, porque no es un cálculo de 90 grados. Y si miras con atención las cruces en tu diseño y insertas esa cruz en la rueda, entonces verás que no forma un ángulo derecho perfecto. Vamos a examinar una cruz y lo haremos comenzando por una cruz que es con la que casi todos estáis familiarizados, la cruz de la Esfinge. Pensad en la magia de esa cruz. La cruz de la Esfinge solo se revela en el momento en el que ponemos en yuxtaposición los dos cálculos, es decir, la posición del Sol y de la Tierra de personalidad en yuxtaposición con la posición del Sol y la Tierra de diseño. La naturaleza de la Esfinge es que en la mitología la Esfinge literalmente cobra vida en el momento en el que vemos la configuración de esos 4 hexagramas que configuran la cruz. Así tenemos en el primer hexagrama, en el signo de Escorpio, tenemos el aspecto águila de la Esfinge. Y directamente en oposición tenemos la puerta 2 en el hexagrama 2 en Tauro, el cuerpo de toro de la Esfinge. Si has nacido con tu sol de personalidad en Escorpio con esta cruz, tu sol de diseño va a estar 88 grados antes. Y vas a ver que ese sol de diseño invariablemente va a caer en la puerta 7, que es Leo, el aspecto leonino de la Esfinge, la melena del león. Y en oposición a la puerta 7, la puerta 13, la comunidad con los hombres, que representa el aspecto humanitario de la Esfinge, el rostro humano de la Esfinge. Así que tenemos una cruz que divide la rueda en 4 partes de este modo, del 1 a la 2 y de la 13 a la 7. Esta es una cruz que se llama la cruz de la Esfinge y es una cruz de ángulo derecho. Y es conocida como cruz de ángulo derecho, porque es una ilusión. ¿Ves los hexagramas que están en oposición exacta uno con otro? Pero las líneas no lo están, no lo están. Así digamos, por ejemplo, que tienes un perfil 1-3 con esta cruz. Y lo que eso significa es que tu sol de personalidad está en la primera línea de la puerta 1 y que tu tierra de personalidad está en la primera línea de la puerta 2. Pero tu sol y tu tierra de diseño, que están posicionados en las puertas 13 y 7, no pueden estar en la primera línea. No existe un perfil 1-1. Solo podría ser un perfil 1-1 si el cálculo que realizamos fuera de 90 grados, pero no lo es. Es un cálculo de 88 grados. Así que, como consecuencia de esto, en lugar de un 1-1, se convierte en un 1-3. Y esto es algo muy importante de entender, que las cruces de encarnación no forman un ángulo recto, no son armónicas en ese sentido. Y debido a que no lo son, y que forman un ángulo de solamente 88 grados, que no es exactamente recto, esa es la dinámica de la vida. Y en lugar de tener un 1-1, tenemos un perfil 1-3. Y eso es algo muy significativo porque, como veréis,
a medida que el sol de personalidad va avanzando, debido a que el sol de diseño siempre va 2 líneas por detrás, tenemos el perfil 1-3, y luego el 1-4, y luego el 2-4, y luego el 2-5, y luego el 3-5, y luego el 3-6, y luego el 4-6, y para cuando el sol de personalidad llega a la 4ª línea, en el diseño, la 6ª línea ya no tiene a dónde ir, si no es penetrando en el hexagrama siguiente, dejando atrás de sí la configuración de las puertas 10 y 15 que le daban a la cruz su estructura de ángulo derecho. Si mides entre la 1 y la 7, y entre la 7 y la 2, y entre la 2 y la 13, siempre vas a encontrar 16 hexagramas de distancia. Así que ópticamente hace el efecto de tratarse de una cruz de ángulo recto, de ángulo derecho. Pero en el momento en el que el sol de personalidad traspasa la 4ª línea, para cuando llega al final de la 4ª línea, la información del diseño deja de estar en la 6ª línea para pasar al hexagrama siguiente, y cuando penetra en el hexagrama siguiente, en lugar de estar en la puerta 7, entra en la puerta 4. Y lo que tenemos entonces es un perfil 4-1. Es decir, que tenemos una transición que tiene lugar aquí. Lo explicaré más adelante de nuevo. Pero en el momento en el que estamos contemplando el sol de personalidad en la puerta 1, la cuestión a reconocer es que el sol de diseño siempre va a estar 2 líneas por detrás. Así, por ejemplo, si el sol de personalidad está en la primera línea de un hexagrama, sabes que el sol de diseño siempre va a recaer en una línea 3. Y esto significa que si el sol de personalidad está en una línea 2, el de diseño va a estar en una línea 4. Si la personalidad está en línea 3, el diseño estará en línea 5. Si la personalidad está en línea 4, el diseño estará en línea 6. Pero cuando la personalidad llega a la línea 5, el diseño tiene que pasar de nuevo a la primera línea del par de hexagramas siguientes. Y en lugar de tener una cruz de ángulo derecho, como la que tenemos aquí a la izquierda, lo que tenemos es una cruz de ángulo izquierdo. Y puedes ver inmediatamente en el gráfico que hay algo desigual, que hay algo desnivelado, que no forma un ángulo recto, ni siquiera gráficamente, las cruces de ángulo izquierdo. ¿Veis? Nada me sorprendió más en mi propio despertar místico que la magia del I Ching. Nada. Y cuando me fue presentado el I Ching, inicialmente el I Ching que me fue presentado era el I Ching tradicional, con su concepto de líneas mutables, líneas de cambio. Y la cosa más impresionante acerca del modo en que la fórmula funciona en el diseño humano es que esas líneas de cambio están ahí y son realmente mágicas. Y estaban ahí ya en la misma revelación del I Ching, aun cuando no tuvieran la posibilidad de comprender su significado mecánicamente y de comprender cómo funcionaban, siempre tuvieron conciencia de su existencia. Porque pensadlo, tienes un perfil 1-3 y de ese perfil emerge el perfil 1-4. Y sabes que la personalidad está en ambos casos en la primera línea. Pero ¿por qué es entonces que uno de ellos es un 1-3 y el otro es un 1-4? ¿Veis? El espacio que abarca en el arco de la rueda una línea de un hexagrama es de 54 minutos y 15 segundos de arco, es decir, poco menos que 1 grado. Eso es una línea en el arco de la rueda. Y en el momento en el que el sol de personalidad ocupa una posición dentro de una línea,
pero no ha alcanzado los últimos 7 minutos y 30 segundos de esa línea. El resultado es una cruz con un perfil de base, un 1-3, por ejemplo. Pero en el momento en el que el sol de personalidad penetra en esa línea y llega hasta los últimos 7 minutos y 30 segundos, entonces el 1-3 ya no va a ser 1-3, va a ser un 1-4. Y ese 1-4 es un perfil que le da a la cruz una expresión de cambio, una vía de cambio. Así que tenemos cruces que pueden ser encarnadas por un perfil de base o por un perfil de cambio. Y obviamente hay mucha más gente que nace con un perfil de base en el modo en el que encarnan su cruz. Hay muchos más seres humanos que encarnan su cruz a través de un perfil 1-3 que a través de un perfil 1-4. Porque para poder tener un perfil 1-4, el sol de personalidad tiene que haber penetrado en los últimos 7 minutos y 30 segundos de la línea que ocupa. Es decir, que cada línea tiene en esos últimos 7 minutos y 30 segundos ese lugar en el arco en el que da lugar al cambio, siempre. Y eso significa que a medida que el sol de personalidad va avanzando a través de una línea, si has nacido con tu sol antes, a los 8 minutos antes del final de la línea, entonces vas a ser un 1-3. Y alguien que naciera justo después de ti, medio minuto después, hacia el final de la misma línea en el hexagrama, repentinamente su perfil ha cambiado y nace con la misma cruz, pero con un perfil 1-4. Y es ahí, en esos últimos 7 minutos y 30 segundos, donde se produce la transición, donde se produce el cambio. Así que tenemos cruces con un perfil 1-3 que le dan su fundamento y la misma cruz con un perfil 1-4 que le da una vía alternativa de cambio. Tenemos el 2-4 que representa un nuevo fundamento y tenemos el 2-5 que le vuelve a dar una vía de progreso, una vía de cambio. ¿Veis? Cuando hablamos del perfil con anterioridad y hablábamos de los perfiles armónicos están ahí para dar a las cruces una expresión de cambio, de vía alternativa. Y el motivo por el que no hay un montón de gente con cruces de cambio es porque representan solamente una séptima parte del arco de cualquier hexagrama. Quiero mostraros cómo se desarrolla esto y las variaciones que puede contener una misma cruz y el modo en el que funcionan. Y voy a llevaros a través de un par de ejemplos que encarnan la cruz de la Esfinge, porque hemos estado ya trabajando en el curso de esta semana con estos mismos diseños. ¿Veis? Cuando examinamos el perfil de alguien, lo que nos interesa cuando estamos haciendo un análisis del perfil es que nos interesan solamente las líneas. Y así que miramos el perfil y vemos que es un perfil 1-3. Pero mira, puedes tener un perfil con muchas cruces diferentes. Hay todo tipo de variaciones de seres humanos que tienen un perfil 1-3, pero que lo expresan a través de cruces de encarnación muy distintas. Porque la combinación de los 4 hexagramas que configuran la cruz de encarnación en cada ser humano pueden ser muy distintas. La otra cuestión es que esta cruz, que es la llamada cruz de la Esfinge, nos va a ofrecer 7 variaciones de ángulo derecho, los 7 perfiles de ángulo derecho. Es decir, que la misma dirección que es la temática general de esta cruz puede ser encarnada con un perfil 1-3, 1-4, un 2-4, un 2-5, un 3-5, un 3-6 y un 4-6 también.
7 variaciones distintas de la misma cruz de la Esfinge. Pero no solo tenemos 7 variaciones, y no quiero confundir a nadie, sino que, por supuesto, el sol de personalidad. Aquí tenemos un ejemplo en el que se encuentra en la puerta 2, pero podría estar ubicado en cualquiera de las otras 3 puertas, con lo cual tenemos 7 variaciones de ángulo derecho en cada una de las 4 puertas del perfil de la cruz, lo que nos arroja un total de 28 variaciones que son posibles para esa cruz de la Esfinge, y esto es sin tener en cuenta los colores, los 6 colores que hay en cada línea, los 6 tonos que hay en cada color y las 5 bases que hay en cada tono. El hecho de que cada hexagrama contiene 1080 bases distintas, lo que nos arroja un total de 69.200 bases diferentes alrededor de la rueda. Así que cuando hablamos de la cruz de encarnación de alguien, estamos hablando de algo en lo que el sol de personalidad obviamente es el factor más importante. Pero, ¿veis? Lo que vamos a tener en la totalidad del espectro de las posibilidades que arroja cada cruz es una encarnación profundamente diferenciada. Es decir, que no solamente vemos un perfil que tiene unas ciertas líneas movidas por unos ciertos colores, por unos ciertos tonos y por una cierta base. Comenzamos a ver los aspectos más específicos del propósito encarnatorio de cada individuo. Al contemplar la configuración de tu propia cruz de encarnación, lo primero a lo que tienes que prestar atención cuando miras a tu cruz de encarnación es comprender que los otros 3 brazos de esa cruz, en los que no está ubicado el sol de personalidad, que esos 3 brazos nutren el propósito de la cruz a través de la puerta en la que se ubica el sol de personalidad, y que el sol de personalidad es el que acaba por determinar el tema de la cruz. Así, por ejemplo, si contemplamos la cruz de la Esfinge, la puerta 2, en la cruz de la Esfinge, la puerta 2 nos da la verdadera clave, porque la puerta 2 es donde reside el monopolo magnético. La puerta 2, el receptivo, es donde reside nuestra dirección. Es el modo en el que nuestra dirección en esta vida muta, evoluciona en el contexto más individual. Y es la puerta 2 la que de hecho nos da a cada uno nuestra manera de caminar el mundo, de caminar en el plano de la forma. Y al contemplar los otros 3 brazos, los otros 3 brazos revelan variaciones sobre el tema de la dirección. La puerta 7, por ejemplo, trata de nuestra dirección lógica y está siempre orientada hacia el futuro. Aquí el pasajero está siempre mirando hacia adelante desde el vehículo para ver lo que le espera allí hacia donde va. Tenemos en la puerta 13 al ser colectivo, a la Esfinge de la puerta 13, donde tenemos una dirección colectiva abstracta, en la que todo trata de permanecer abierto y receptivo y de mirar atrás en el tiempo, de reflexionar acerca del pasado. Así que esta es gente que mientras conduce su vehículo, te van a decir lo que están viendo en el espejo retrovisor del vehículo, porque están siempre mirando atrás para comprender de dónde vienen, para explicar el sentido de dónde se encuentran en función de dónde proceden, de dónde vienen. Y la dirección individual, la puerta 1, el chofer simplemente atento a lo que acontece en el presente, en el ahora. Puede que no estén mirando ni adelante ni atrás. Puede que estén contemplándose su propio ombligo, lo cual puede ser peligroso. En cualquier caso, cada una de esas puertas son una variación sobre el tema de nuestra dirección básica en la vida. En este caso tenemos a alguien cuyo sol de personalidad se encuentra en el hexagrama 2.
Así que están aquí para aportar el potencial de una dirección general. Y que el pasado y el futuro y el presente, todo eso está siendo procesado de una manera sintetizada en la puerta 2. Y todo eso está siendo procesado en la primera línea, específicamente, si este fuera alguien de perfil 1.3 o 1.4. Es interesante saber que el tema de esta encarnación particular tratase de encontrar una dirección que exprese belleza. Este es el diseño de Karl Marx, ya lo hemos visto antes. Es simplemente interesante de saber que este ser humano se encarnó en una cruz, en el que la primera línea de la puerta 2 se llama estética. Y es un arquetipo que nos habla de la importancia de la estética en la vida, de la belleza. Así que aquí tenemos a alguien cuya investigación está orientada a encontrar unos fundamentos apropiados que sean realmente bellos. Ese es su tema, vivido a través de esa puerta 2. Así que, cuando examinamos el perfil y solamente consideramos su número, en realidad solamente estamos contemplando el perfil desde una perspectiva de su predisposición genética, pero no estamos considerando los aspectos más específicos, que solo podemos encontrar cuando penetramos en las dinámicas específicas del hexagrama. Es allí donde comenzamos a ver el modo en el que el perfil coge forma. Y por supuesto que es más que eso. No es solo una cuestión de que lo veamos, sino que eso nos permite pasar al paso siguiente. ¿Dónde está ese hexagrama en el cuerpo gráfico? ¿Forma o no forma parte de una definición? ¿En qué tipo de diseño se encuentra? Mañana dedicaremos el día, de nuevo, a volver a lo práctico. Y quiero dedicar un día mostrándoos cómo deconstruir un diseño de arriba abajo, para que podáis considerar cada rinconcito desde cualquier ángulo y podáis iros de aquí con una sensación de comprender todo lo que es visible en la superficie de un cuerpo gráfico. Aquí, cuando contemplas esto, tienes que ver que el momento en el que pasas de la estructura generalizada del perfil y penetras en la temática específica de los 4 hexagramas de la cruz, ahí es donde estás entrando en materia, en el contexto del análisis, y estás dejando atrás el servicio. Y esto es muy importante de comprender. De nuevo, hoy es un día en el que estoy comprimiendo todas estas cosas profundas en una pequeña esquinita, mostrándoos nada más que la superficie para que no vayáis demasiado lejos. Pero por supuesto que en el momento en el que desciendes a este nivel, entras en otra cosa. No solo eso, sino que no hay realmente ningún modo de comprender los mecanismos específicos de la cruz de encarnación de nadie, si no tienes en cuenta la diferenciación en su predisposición hasta la base, el tono, el color, la línea, la cadena cognitiva que alimenta esa cruz. Y penetrar hasta la base requiere que dispongas de una precisión increíble en el horario de nacimiento, porque si no dispones de esa precisión en el horario de nacimiento, entonces estamos hablando ya de una expresión generalizada del arquetipo encarnado por esa cruz, de una expresión homogénea. Porque al hablar de base, tono y color, estamos hablando de espacios del arco del mandala muy, muy, muy diminutos. Así que la precisión de la hora de nacimiento acaba siéndolo todo. El índice global de encarnaciones y nuestra capacidad de ver nuestra propia cruz de encarnación enmarcada en esa secuencia
es como los registros acásicos vivos. El índice global de las encarnaciones es donde se almacenan todas las formas de vida en el programa, todas las formas de vida almacenadas en una fórmula. Y poder ver el código genético de la humanidad al completo, el catálogo completo. Poder ver todo lo que la humanidad da de sí como potencial arquetípico. Es algo que yo ya he hecho. Y hay aquí, en esta sala, estudiantes que han experimentado eso conmigo. En Sedona, Arizona, deconstruí para ellos cada una de las cruces que conforman la secuencia de hexagramas alrededor de la rueda. Y describí la temática expresada en cada una de ellas. Y dicho sea de paso que hay transcripciones de ese material que serán puestas a vuestra disposición en cuanto sea posible. Es tanto lo que podemos llegar a conocer, es algo tan profundo. Porque esta es, por supuesto, la base mitológica del ser humano. Penetrar a esos aspectos más profundos donde se define y se determina nuestra verdadera diferencia individual. Y es que veis, cuando entras a nivel más profundo de diferenciación, lo que te vas a encontrar es que no hay más que entre 50 y 200 variaciones de seres humanos vivos representando cualquiera de estos arquetipos. Comparadlo con los 12 signos del zodíaco y dividid esos 12 signos del zodíaco por 6.000 millones de seres humanos. Pero cuando estás hablando de entre 50 y 500 variaciones vivas de cada arquetipo, estás hablando de algo que puede de hecho desaparecer. Estás hablando de algo que es una edición muy limitada. Y eso te debiera de decir algo también acerca del valor que tú mismo encarnas. ¿Veis? Mi sueño es un sueño del futuro en el que supongo que ninguno de nosotros lo verá, en el que cuando todos estos datos estén disponibles y uno pueda penetrar hasta ese punto y ver con precisión ese lugar diminuto que tu sol de personalidad ocupa en la rueda, en la totalidad, para que puedas ver también lo única que es tu función, que es la contribución individual que haces con tu encarnación. No es lo mismo que decir, bueno, ya sabes, hay unos 500.000 millones de Aries ahí fuera. No, es algo muy, muy específico de comprender acerca de ti mismo como criatura viva y de ver que el propósito de tu encarnación es algo altamente, altamente especializado, pero altamente especializado. Y que no son muchas las variaciones que existen encarnadas sobre cualquiera de estos temas. Y si volvemos atrás y examinamos las diferencias matizadas de esos miles y miles de arquetipos, lo que nos encontramos ahí son las mitologías primordiales. Es decir, que lo que tenemos ahí es la fuente original del catálogo de roles humanos que todos representamos. Y lo que estamos viviendo ahora en esta encarnación, lo que necesita ser nutrido y reconocido en el mundo ahora a través de tu propia vida, porque tú eres portador de ese propósito. Ese es el motivo de que los dioses nos hayan mantenido siempre indefensos e incompetentes para que no interfiriéramos con ese propósito, para que no hiciéramos una chapuza jugando con ello, porque funciona bastante bien, mientras nosotros permanecemos ignorantes de ello. Por eso tenemos todas esas leyendas de los dioses que castigan a cualquiera que quieran robarles sus secretos. Ya sabéis lo que le pasó a Prometeo, que le enviaron un águila para que le comiera el hígado vivo cada día.
No hagas eso, no se lo cuentes, manténlos estúpidos. ¿Veis? Yo nunca acabé de entender la película que tienen algunos seres humanos con el diablo. En la tradición cristiana, el diablo es el que comenzó el proceso de aprendizaje. Ahora cuéntales que te vamos a hacer el chico malo para siempre porque les has revelado el secreto. Porque los dioses, ves, nos quieren idiotizados, realmente, que es algo que les interesa. Y veis, aquí tenemos todo lo desidiotizado que un ser humano puede llegar a ser. Porque te permite ver con profundidad el núcleo de lo que significa existir como ser humano. Y te revela con precisión no solo cuál es tu propósito, recuerda, sino que cuando volvemos a los números nada más, en la superficie, esa cruz representa también un propósito general, un propósito homogéneo, que no necesariamente expresa quién tú eres como criatura encarnada, con todo tipo de matices que te diferencian en ese paquetito que es la arquitectura cognitiva presente en tu diseño. Son tantas las variaciones que se pueden presentar con cada uno de estos temas. Es algo que aprenderéis a apreciar. Que en el momento en el que tenemos a alguien, por ejemplo, como aquí tenemos a una esfinge con un perfil 1-3, que va a funcionar con su sol de personalidad en una primer línea, vamos a tener exactamente el mismo perfil y la misma cruz en el diseño de alguien que en lugar de ser un proyector como este, pudiera ser un manifestador, pudiera ser un generador, pudiera ser un reflector. Es decir, que aún a ese nivel más obvio vamos a tener todo tipo de variaciones acerca del modo en el que el mismo propósito de la encarnación y de la cruz de encarnación puede llegar a manifestarse de manera apropiada. Y cada uno de ellos va a funcionar de un modo distinto. En este caso tenemos un proyector. Y como es un proyector, para que el propósito de su encarnación pueda ser realizado, es imprescindible que el proyector sea reconocido y que su propósito sea reconocido por otros. Y que este ser humano, encarnando un perfil 1-3, va a tener que esperar por la invitación para que su propósito pueda ser reconocido, para que puedan encontrar los fundamentos que investiga, que ese es el tema implícito en su primer línea, pero unos fundamentos que de éxito conducen a una dirección material, una dirección que encuentra sus oportunidades a partir de su manera de combinar el futuro con el pasado. Pero si fuera el diseño de un generador, la misma cruz y el mismo perfil y el sol de personalidad en la misma posición, el modo de realizar ese propósito sería muy distinto, porque dependería de la capacidad de respuesta del generador. Y si fuera un manifestador, otra vez sería distinto. Y sin embargo, los tres son portadores de exactamente la misma información en lo que a su cruz de información y su cruz de encarnación y su perfil se refiere. ¿Veis? El tipo es algo extraordinario, porque el tipo no le presta atención a ninguna de esas cosas. Puedes tener cualquiera de los 12 perfiles, pero siempre va a tener que expresarse a través de las dinámicas específicas de alguno de los 4 tipos. Es decir, que cada una de las fórmulas que se encarnan, lo hacen con todas estas variaciones de perfil y de cruz que a cada uno de nosotros nos toca vivir. Y si has nacido con la cruz de la esfinge, cualquiera que sea tu perfil y tu tipo, cuando te encuentres con otros seres humanos que sean portadores de la misma cruz, te vas a dar cuenta de lo fascinante que es ver a otro ser humano que encarna el mismo propósito que tú, pero que tiene una forma muy diferente de representarlo.
lo distinto que es, cómo ellos procesan el mismo tipo de dilema existencial que tú encarnas. Pero de eso es de lo que se trata, que hay todas esas variaciones intrínsecas en la diferenciación de lo que cada uno de nosotros representamos a título individual. Cuando contemplas esta variación, es preciso entender que su encarnación ha de ser reconocida, porque están encarnados en un vehículo de tipo proyector y que no va a poder realizar su propósito a menos que en su manera de vivir honre la naturaleza de ese vehículo proyector. Me gustaría llegar a un punto en mi proceso en el que no tengo que andar diciéndole a todo el mundo cosas acerca de su cruz de encarnación. Un punto en el que simplemente viven en base a la estrategia de su tipo y descubren por sí mismos cuál es el propósito de su encarnación, sin ninguna necesidad de haberlo estudiado conceptualmente. De nuevo, comprended, por favor, que el diseño humano es una ciencia y que si no disponemos, por lo tanto, de todos los datos, si la información no se pone sobre la mesa, alguien en alguna parte va a protestar. Toda la información tiene que estar ahí, pero no es la información, no es la profusión de datos la que va a hacer que tu vida funcione y la que te va a permitir manejarte en la representación y en el reconocimiento del propósito de la mitología que tú mismo encarnas. Es mucho más divertido descubrir esas cosas por ti mismo que leer acerca de ellas en alguna parte. Es mucho más saludable para ti y sobre todo mucho más satisfactorio porque al fin y al cabo de eso es de lo que se trata. Durante años y años le he estado diciendo a la gente de vivir su propia mitología, de llegar a vivir su propia mitología, a encarnarla en su propia vida. Pero no puedes llegar a hacerlo por el simple hecho de que de repente comprendas conceptualmente la temática de esa cruz. Ah, mira, aquí está esto y esto y esto. No. El único modo en el que puedes genuinamente realizar el propósito de esa cruz es siguiendo la estrategia de tu tipo. Y esa es la magia del perfil. ¿Ves? El perfil como constructo no hace nada por ti. Lo que el perfil te dice es que te revela la predisposición de tu información genética y te revela la temática general de la que trata. Pero llegar a realizar el propósito de la cruz, que es un constructo holístico, veis que integra los 4 cuartos de la rueda. El único modo de hacerlo es a través de la estrategia de tu tipo. Independientemente de cuál sea tu cruz de encarnación, de cuál sea tu perfil, porque todo vuelve atrás a la misma cuestión, que hay una sola llave que marque la diferencia, y es vivir en función de la naturaleza de tu tipo. El resto ocurre como consecuencia de ello. Y entonces puedes contemplar este constructo y ver por ti mismo. La mitología que encarnas es algo vivo. Eres una mitología viva. Y reconocer que son muy, muy pocos los que encarnan un propósito similar, tan especializado como el tuyo. Muy pocos. Lo que hace que todos y cada uno de nosotros podamos reconocer un valor más diferenciado, más profundo en lo que somos esencialmente. Ya sabéis, yo soy un manifestador del ego y estoy tan harto de la autocompasión que la gente tiene por sí misma y que no esconde nada más que el odio hacia uno mismo. Es lo que me he estado encontrando una y otra vez durante estos 13 años que llevo dedicado a la difusión del diseño humano. Es una enfermedad que se aloja profundamente en el espíritu de los seres humanos. Si vives en función de las dinámicas de tu tipo, te sanas a ti mismo de esa enfermedad, realmente que lo haces.
porque viviendo en función de las dinámicas de tu tipo, vas más allá de la comparación y reconoces que no hay nada que se pueda comparar contigo ni para bien ni para mal. He escuchado a gente decir eso en canciones y es verdad, que nada se puede comparar contigo, nada, nada. Así que ¿por qué preocuparte si uno es más rápido, o uno es más bello, o uno es más guapo, o uno es más rico, o uno vete a saber qué? Siempre hay algo que sirve de excusa para no dejar nunca de compararse, en lugar de vivir simplemente siendo quien eres y de reconocer la riqueza diferenciada que encarnas, simplemente siendo tú. Así que, más que un cuento de hadas, esto es algo que todos podéis realizar, vuestra propia mitología viva, y que seáis vosotros quienes me cuentan a mí la historia de la mitología viva que encarnáis. Y contadme la historia viviendo vuestro diseño, viviendo vuestra propia vida, porque de eso es de lo que se trata. Es de lo único de lo que se trata. Yo nací con la cruz del clarión. Los que encarnamos esta cruz son personas que solían soplar el cornetín para decirle a la gente que algo estaba pasando. No se requiere mucho para ver la mitología que yo encarno en mi propia vida. Y solamente llevo reconociendo las dinámicas de esta cruz del clarión, que me permite ver la mitología que yo mismo encarno desde que desperté y me ocurrió todo esto. Y de repente, viviendo en función de mi tipo, la mitología está ahí. Ni siquiera tengo que decir nada, porque hay una fuerza en mí que lo dice por mí y que no deja de moverse y de viajar, y de repente aflora el clarión. Todos hemos nacido con una cruz. Todos hemos nacido con una composición mítica o mitológica en función de la cual estamos aquí para vivir. Todos los seres humanos somos criaturas muy especiales. Y sin embargo, como estamos provistos de ese potencial de ser algo tan único, tan especial, recibimos también el mayor de los castigos si no sabemos jugar el juego apropiadamente. Eso es algo que todos sabemos muy bien. De lo contrario, ninguno de vosotros habría jamás tenido el menor interés en nada de esto. Así que simplemente vive en función de la estrategia de tu tipo y verás cómo naturalmente encuentras tu propia vía de acceso a todo esto. Y si eso no es suficiente, entonces cómprate los libros y hazme rico.